Buenas tardes muchachos, entonces el día de hoy vamos a revisar las propiedades de la potenciación. Pero antes vamos a ver, a darle un repaso rápidamente. Tenemos la potencia 3 al cuadrado. Recuerden que 3 al cuadrado significa que el 3 se multiplica por él mismo dos veces. 3 por 3. El exponente me indica las veces que se repite la base. Dos veces estamos multiplicando el 3. 3 por 3. Y esto es igual a 9. 3 por 3 igual a 9. Bueno, el año pasado revisamos algo acerca de los cuadrados. Cuando decíamos el cuadrado de 2, el cuadrado de 3, el cuadrado de 4, estábamos hablando acerca de potencias. Entonces, el cuadrado de 3 lo podemos representar gráficamente como un cuadrado que tiene 3 por un lado y obviamente 3 por el otro lado, porque estamos hablando de un cuadrado y ustedes saben que un cuadrado tiene los lados iguales. Entonces allí está representado ese cuadrado. 3 de lado por un lado, 3 por el otro lado. Entonces vamos a subdividir ese cuadrado internamente y nos damos cuenta que tenemos tres divisiones. La altura del cuadrado la podemos dividirlo en tres partes iguales y el ancho también en tres. Eso era lo que yo les decía el año pasado cuando representábamos el cuadrado de 3, que no era más que la 3 elevado al cuadrado, las potencias, ¿cierto? La potencia. Entonces, esto se asocia también con el área de ese cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cierto? Es igual al área de ese cuadrado. ¿Y cómo hacemos para determinar el área de ese cuadrado? Pues contamos cuántos cuadritos conforman la superficie y nos damos cuenta que tenemos 9 cuadritos. Entonces el área de ese cuadrado es 9. 3 al cuadrado es igual a 3 por 3. Recuerden que una manera más rápida de contar esos cuadritos, en vez de ponerme a contarlos uno por uno, es multiplicar. Multiplico el largo, cuántos tiene por el largo, cuántos tiene por la altura, y multiplico 3 por 3. Esa es la manera de desarrollar el cuadrado de 3. 3 por 3, 9. Miren, y fíjense bien que yo no estoy multiplicando 3 por 2, y no vayan a confundirlo. Una potenciación no es multiplicar la base por el exponente, no. Deben tener eso presente. Una potencia es 3 multiplicado por el mismo 3, por la misma base, el número de veces que me indica el exponente. Bueno, y vamos también a presentar, muchachos, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, 2 al cubo. Vamos a desarrollar esa potencia. A ver, ayúdenme. 2 al cubo es igual a 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces multiplico el 2? Las veces que me indica el exponente. Miren que el exponente es 3, por lo tanto debo multiplicar el 2 por el mismo 3 veces. Miren que es un concepto bastante sencillo. Y si nosotros entendemos este concepto sencillo, esto no nos va a presuponer, no nos va a suponer mayores inconvenientes en el manejo de las potencias. Es importante que nosotros conozcamos y tengamos claro este concepto. Entonces, el cubo de 2 es 2 por 2 por 2 y eso a su vez es 8, como observamos aquí. Entonces, 2 al cubo se puede leer de varias maneras.
2 a la 3. Entonces, 2 elevado a la 3, como ya lo hemos visto. También podemos leerlo como el cubo de 2. Siempre que veamos potencias con exponente 3, se leen el cubo de 2. En el caso de los cuadrados, ¿cómo lo leíamos? ¿Cierto? El cuadrado de ¿quién? De 3 en este caso. O también podríamos decir 3 elevado a la 2. O también podríamos decir 3 elevado al cuadrado. Entonces, tengamos eso presente. Bueno, y cuando hablamos de cubos, muchachos, esto se relaciona mucho con lo que nosotros habíamos trabajado el año pasado referente a los volúmenes. Siempre que a mí me digan el cubo, yo ya estoy pensando en una figura tridimensional. Un cubo es como un dado. Hagan de cuenta los dados que usamos para jugar el parqués. Eso es un cubo. ¿Y cuál es la característica del cubo? Que tiene todos los lados iguales. Entonces vamos a dibujar aquí un cubo que tiene 2 de ancho, miren, 2 cuadritos de ancho, 2 cuadritos de altura. Y ahora le vamos a hacer de profundidad, que sería la otra dimensión que nos hace falta para formar el volumen, de 2 también. Por cuestiones visuales, aquí cogemos realmente una sola diagonal para que nos quede bonito. Y ahí tenemos un cubito, ¿cierto? Entonces, tenemos que dividir el ancho del cubo, lo dividimos en 2. La altura del cubo, ¿cierto? La dividimos ahora en 2, ¿cierto? 2 de altura. Y la profundidad de ese cubo también tenemos que dividirla en 2, ¿cierto? La otra dimensión, miren, hacia arriba trazamos esa línea vertical que nos divida en 2. Aquí está. Entonces, muchachos, determinar el cubo de una figura, completamos aquí las líneas. Tenemos que determinar cuántos cubitos unitarios me conforman esa figura. ¿Cuántos cubitos unitarios me conforman esa figura? Tenemos 2 en todas las dimensiones, miren. Ese es un cubo de 2, muchachos. Ese es el cubo de 2. Y lo que nosotros tenemos que hacer para determinar el cubo, ¿cierto? Es calcular cuántos cuadritos unitarios, cuántos cuadritos no, sino cuántos cubitos unitarios, como este que voy a dibujar aquí, conforman esa figura. Entonces vayan pensando cuántos cubitos como este que estoy pintando aquí se necesitan para construir esa figura que tenemos allá. Entonces miren que hay algunas personas que confunden el número de caras. Ojo, yo no debo contar el número de caras, sino el volumen. Un volumen es una figura tridimensional que tiene 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Entonces, ¿cuántos cubitos rojos necesito para conformar esa figura más grande que tenemos ahí al lado? El cubo de 2. Entonces, esto es importante verlo, muchachos, desarrollar esa visión tridimensional. Es algo que a veces a algunos nos cuesta, ¿cierto? Y tendemos a contar el número de caras, el número de cuadrados, pero yo no estoy diciendo los cuadrados, estoy diciendo los cubos. ¿Cuántos cubos conforman esta figura? Entonces, tenemos que adquirir habilidad para observar de manera tridimensional. Piensen a ver en unos segundos cuántos cubos hay. Bueno, entonces
comenzamos a colorear, miren, entonces vamos a pintar el primero con rojo. Entonces yo aquí observo un cubito. Miren que a este cubo únicamente se le observan dos caras, la cara superior y la cara del frente. La cara de la derecha está tapada por el cubo que está al lado, entonces no se observa. Tenemos otro cubo, miren. A este cubo que estoy pintando en azul sí se le observan tres caras, ¿cierto? Pero ojo, hasta ahí llevamos únicamente dos cubitos unitarios de esos, dos cubitos. Vamos a seguir contando. Miren acá abajo, con verde, observamos otro cubito, sino que a este se le observa únicamente una carita, la del frente. No le observamos ni la de arriba porque está tapada por el rojo, ni la cara de la derecha, ni mucho menos las otras. Entonces llevamos tres cubos hasta ahí. Vamos con el siguiente, lo vamos a pintar con amarillo. Tenemos ahí que a ese cubito se le observan una carita, dos caritas, ¿cierto? O sea que llevamos hasta ahora cuatro cubos. Y mire que vamos en la mitad de la figura. O sea que si en esa mitad hay cuatro, en la otra mitad tendrán que haber, piensen, ¿cuántos creen? Listo, miren, acá pintamos con amarillo otro cubito, pero ese únicamente también se le observa una carita, la cara superior. Llevamos 5 cubos. Pintamos aquí en verde otro cubo, miren, a este se le observan dos caras. Llevamos 6 cubitos hasta el momento. Y finalmente, muchachos, bueno, no, todavía nos faltan. Tenemos otro cubo que se le observa únicamente una carita. Una carita, la vamos a pintar con color rojo. Hasta ahí llevaríamos 4, 7. Pero miren que debajo del amarillo que está en la parte de atrás, ¿cierto? Debajo de este amarillo y detrás de este verde, debe haber otro, sino que no se le observa ninguna cara. Ese es el octavo cuadrito, muchachos. Entonces ustedes imagínense, el cubo de 2, ya lo habíamos calculado, era 8, miren. 2 por 2 por 2. Entonces, una manera rápida de calcular el cubo, ¿cierto? De una figura, de un número, es calcular el volumen, muchachos. Miren que los cubos se asocian con volúmenes. Y el volumen de un cubo se halla multiplicando las tres dimensiones. Entonces, determinemos el volumen de ese cubo. Es igual a 2 largo por ancho por alto. 2 por 2 por 2. Esto es igual a 2 al cubo. 2 multiplicado por el mismo 3 veces. Y esto es igual a 8. ¿Qué les pareció? Miren cómo estamos asociando los volúmenes, las áreas, con el cálculo de potencias de 2 y potencias de 3. Entonces debemos tener eso presente. Las áreas se asocian con el cálculo de potencias de 2, 3 a la 2, por ejemplo, 2 a la 2, 3 a la 2, 4 a la 2, 5 a la 2, es como calcular áreas de cuadrados. Y cuando calculamos potencias de 3, estamos calculando cubos, 2 a la 3, 3 a la 3, 4 a la 3, 5 a la 3. Estamos en realidad calculando son volúmenes de cubos. Entonces por esa razón se le llama el cubo de 2. El cubo de 3, el cubo de 4, ¿cierto? Porque estamos calculando volúmenes. Y cuando calculamos áreas sería el cuadrado de 2, el cuadrado de 3, el cuadrado de 4, el cuadrado de 5. Estaremos calculando áreas de cuadrados. Entonces espero, muchachos, que con esta información previa a las propiedades que vamos a trabajar a continuación, tengamos nosotros esto claro. Es importante para nosotros poder entender correctamente las propiedades, tenemos que tener claro este concepto, muchachos, el concepto de lo que es la potencia y no cometer el error pues de multiplicar la base por el exponente. Ojo, las potencias no son eso. La potencia no es multiplicar la base por el exponente, es desarrollarla de la manera como la hemos venido explicando en las últimas clases. Bueno, a continuación, entonces vamos a ver 3 propiedades de la potenciación que son de las más importantes propiedades de la potenciación y que conviene que nosotros las repasemos. Las vamos a
a repasar esas propiedades. Voy a borrar esto aquí, permítanme. Listo. Y vamos a comenzar a desarrollar entonces la primera propiedad que dice producto. Producto de potencias de la misma base. A ver, ¿recuerdan qué significa la palabra producto? Eso es importante, es el diccionario matemático. Así como tenemos que aprender palabras en inglés, ¿cierto? Para comprender el idioma inglés, es importante también nosotros que conozcamos el diccionario matemático. Tenemos que aprender ciertas palabritas de la matemática. Y recuerden que la palabra producto se asocia a al resultado. El producto es el resultado de una, ¿quién se acuerda? Multiplicación. Entonces, el producto lo debemos asociar a la operación multiplicación. Siempre que yo vea por ahí en un ejercicio producto, en mi mente ya tiene que estar rondando la idea de que tengo que hacer una multiplicación para resolver el ejercicio. Entonces a mí me dicen producto de potencias de la misma base, ¿cierto? Entonces, una palabra ahí clave es producto. Ya sabemos, producto implica una multiplicación. Y mire que aquí aparece, en esta propiedad aparece entre a a la n y a a la m que aparece, hay un puntico. Entonces, ese puntico que estoy subrayando ahí con rojo es la multiplicación, es el producto, ¿cierto? Ahora, de la misma base. ¿Qué quiere decir de la misma base? Pues recordemos entonces, si yo tengo por ejemplo la potencia a la n, entonces debemos recordar los nombres, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que a a la n es igual a c. Entonces yo debo tener presente, ustedes deben tener presente que la a, en este caso, es la base, ¿cierto? Es el número que se repite, es la base, se llama. La n, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama? Entonces, ojo con olvidarse de esto, es supremamente importante. La n se llama el exponente. Muy bien. Y la c, sería el resultado de esa potencia, ¿cierto? El resultado de repetir la base n veces. Es lo que llamamos nosotros la potencia. La potencia. Entonces, muchachos, la primera propiedad que dice producto de potencias de la misma base, ¿cierto? No es otra cosa, muchachos, que multiplicar dos potencias, ¿cierto? Que tienen igual base. Y entonces miren que arriba se repite la A. A a la N tiene base A y A a la M tiene base A. Entonces no me importan los exponentes son diferentes, pero las bases son iguales. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, 5 a la 2, ¿cuál es la base? 5, ¿cierto? El exponente 2. Y tenemos multiplicado por, ahí está el producto, 5 a la 3. ¿Cuál es la base de 5 a la 3? 5, el exponente 3. Entonces miren que estas dos potencias tienen la misma base y tienen exponentes diferentes. Los exponentes no me interesa que sean diferentes. Lo que me importa debe ser que haya un producto. ¿Y qué quiere decir producto? Una multiplicación. Y que tengan la misma base. En este caso miren que ambas tienen 5 y 5, ¿cierto? Si no se cumplen las propiedades, pues no podría aplicar yo esto que estamos viendo aquí. Tienen que ser un producto de potencias de la misma base. Entonces, para entender esto, vamos a aplicar el concepto. Vamos a desarrollar el ejercicio. Miren que no lo vamos a resolver aplicando la propiedad que dice arriba, sino vamos a tratar de resolver con lo que nosotros ya sabemos. Entonces, decimos 5 a la 2. A ver, vayan pensando, ¿cómo se desarrolla 5 a la 2? Entonces, 5 a la 2 es igual a 5 multiplicado por 5. ¿Cuántas veces? 2 veces, ¿cierto? 2 veces.
por, mire que el por blanco, entonces lo escribimos abajo, por, ahí está el por blanco. Ahora tenemos 5 elevado a la 3. Entonces, 5 elevado a la 3, vamos a desarrollar, tenemos que desarrollar esa potencia. Entonces, 5 a la 3 es igual a ¿qué, muchachos? A ver, 5. ¿Cuántas veces debemos multiplicar el 5? Vayan pensando. 5 por 5. Muy bien, los que dijeron 3 veces por 5. ¿Por qué 3 veces? Porque el exponente me está indicando que debo multiplicarlo 3 veces. Ahora sí, alguien que vaya contando, vamos a escribir ese 5 por 5 por 5 por 5 por 5 como una potencia. ¿Cuántas veces se repite el 5? Entonces, si ustedes cuentan bien, se van a dar cuenta que el 5, que es la base, ¿cierto? La base es 5, entonces escribimos la base, 5. Se repite, ¿cuántas veces? Se repite muy bien los que dijeron 5, se repite 5 veces. Entonces, el exponente en este caso también sería 5. Y ahí tenemos 5 elevado a la 5. Y miren que no hemos aplicado la propiedad de arriba. Sin embargo, si nosotros analizamos la propiedad de arriba, miren lo que me dice. Cuando tengo producto de potencias de la misma base, ¿qué pasa? Dejo la misma base y sumo los exponentes. Miren que arriba ya me está diciendo, sume los exponentes. N más M. Eso es lo que me indica esa propiedad de allá arriba. Aquí les subrayo, miren. Ahí lo que me dice es sume los exponentes. Y miren que yo abajo no lo resolví sumando los exponentes, yo lo resolví fue aplicando el concepto. Pero miren que si sumamos los exponentes, 2 más 3 da 5, ¿cierto? Entonces esas propiedades, muchachos, no hay que aprendérselas de memoria. Si ustedes las aprenden a desarrollar así, se les puede olvidar la propiedad, pero ustedes, si entendieron el concepto, la van a recordar en cualquier momento que deseen, únicamente con un ejercicio tan sencillo como este. Entonces es importante, las matemáticas, muchachos, no se aprenden de memoria. Las matemáticas, cuando nosotros le ponemos y le buscamos la lógica a las cosas, esa es la mejor manera de desarrollar nosotros la matemática, porque no se nos va a olvidar. Si yo la matemática me la aprendo de memoria, pues ahí en cualquier momento tiendo a que la memoria se me olviden las cosas. Entonces lo mejor es siempre asociar y tratar de entender de dónde vienen las cosas. Ese es uno de los objetivos de la matemática. Nos ayuda a desarrollar esas capacidades de analíticas, de ver de dónde vienen las cosas y por qué es que son así. Y no sencillamente porque sí y aprendérnoslas de memoria. Bueno, entonces si nosotros ya quisiéramos desarrollar el resultado de 5 a la 5, ¿cuánto da? Pues 5 por 5 por 5, recuerden. Entonces tenemos que multiplicar 5 por 5, ¿cierto? 25. Y 25 por 5, ojo, da 125. Recuerden el concepto de potencia, multiplicar el número por él mismo las veces que me indica el exponente.